Hola, buenos días. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. Me disculpo por los minutos de retraso en llegar hoy a la radio. La verdad es que en tiempos de emergencia, no se asusten, estoy solamente ronca. No es que tengo coronavirus, pero bueno, a través de esta pantalla tampoco se los podría pasar. Estoy un poquito ronca. Pero les decía que me ha atrasado porque en tiempos de emergencia, de pandemia, de cuarentena, todo se desorganiza un poco. La gente te llama con sus urgencias a la hora que se le ocurre porque no sabe cómo encontrarte y cosas por el estilo. Pero bueno, les cuento que de camino a la radio he cometido un acto de riesgo mayor. Me he comprado el periódico. El periódico puede ser un transmisor de contagio. Imprimir, distribuir el periódico es una invitación a disolver la cuarentena. Y le está realizando el gobierno nacional, porque este es el periódico del gobierno, no es el periódico del Estado. Es verdad que lo pagas tú, que lo pago yo, que lo paga Yolanda, pero no es nuestro periódico. Es prácticamente un periódico innecesario. Me voy a tomar un poco de agüita para aclarar la voz. Este es un periódico innecesario. Porque no es un periódico que informa. Es un periódico que retruca, que maquilla al gobierno. Este es un periódico que encubre la realidad. Y en ese sentido, es un periódico innecesario. Pero en plena época de grave crisis económica, precisamente del Estado, en una época de pandemia y de crisis sanitaria, resulta que el gobierno sigue sacando esto, que es un malgasto, y que es un propagador de coronavirus. Bueno, yo he decidido comprármelo, me ha costado 3 pesos, cuesta la mitad de lo que te cuesta cualquier otro periódico. ¿Por qué? Porque está subvencionado por ti, por mí. En estas circunstancias, este periódico es un abuso. Y bueno, quiero proponerles hacer un análisis breve de lo que este periódico trae el día de hoy. Primer análisis. Es muy, muy evidente que la presidenta Yanine Áñez se está cayendo, está en picada. ¿Por qué? Porque no aparece ni una sola foto de ella en el periódico. Entonces, ella no quiere hoy gastar su imagen porque el gobierno está en un momento muy malo de imagen. Vamos a ir a la contratapa. Bolivianos ayudando a bolivianos. Contagiemos solidaridad. Mandiles Blancos de La Paz se unen para sumar esfuerzos junto a médicos del Beni. Y le ponen el logo del gobierno. Los compañeros que han ido, y especialmente este, que ha sido el articulador, el hombre que está al centro de la foto, ha dicho en todos los idiomas, en todas las entrevistas, que es un acto personal, que es un acto de solidaridad de médico a médico porque se han contactado con ellos, que no es un acto gubernamental. Lo único que han hecho es poner el avión, y bastaría más, porque si se puede trasladar la Miss Rurrenabaque y se puede trasladar el amigo de la hija de la presidenta, pues es obvio que estos médicos podían trasladarse. Esto es un abuso de parte del gobierno. Vayamos a la parte de titulares, que no soy, como saben, yo no soy del gremio, ni quiero ser, pero algo he aprendido escuchando a Helen Álvarez años, su programa
el diario no hablaba de ti ni de mí. Dice, gobierno inicia la distribución de respiradores convencionales. Oigan, hay un lío gigante por los respiradores. Hay un lío gigante. En julio entrarán en funcionamiento 600 ventiladores. Es una desinformación. Menos mal que usan la cara del ministro de Salud. Vamos a su nota. De esto voy a hablar después. Se ve que son los mismos malos caricaturistas de la época de Evo Morales, porque así de malos eran estos dibujitos. Las caricaturas de cambio eran igual de malas. Creo que no han cambiado el caricaturista y era igual de fofo, porque de chistoso no tiene nada. Se incrementaron las reservas internacionales de Bolivia de 6.532 millones de dólares a abril. Una buena noticia. Eso es un absurdo, es imposible que se hayan incrementado las reservas bolivianas en una crisis mundial de las características que tiene. Ahora, aquí es una página entera. Bolivia tendrá 600 respiradores. No hay ninguna foto. ¿Dónde está la foto de Yanine Áñez entregando? Yo te estoy dando, yo te estoy dando. BIT dio su aval para la compra de equipos. Autoridades aclararon que la adquisición de 170 respiradores se hizo con total transparencia y que estos equipos no tienen sobreprecio, ya que los costos son inferiores a los que pagaron Brasil y Chile. Un ratito, los costos son inferiores a los que pagaron Brasil y Chile. ¿Cuánto pagó Brasil? ¿Cuánto pagó Chile? Brasil y Chile pagaron $29,000 y $33,000 por equipos respectivamente. ¿Y dónde está la contrastación con los respiradores bolivianos que ha hecho cualquier programa? Es decir, el programa más progubernamental, la Red 1, la Página 7, todos los medios progubernamentales, pro derecha boliviana, han tenido la decencia de contrastar con la fabricación de respiradores bolivianos y con el precio de esos respiradores. Bueno, entonces, nada, o sea, es una nota que no informa, sino que desinforma, o dice lo que al gobierno le conviene, como siempre. Evo hacía exactamente lo mismo. Así que, por si acasito, hemos pasado de Guatemala a Guatemala, o de Guatemala a Guatepeor. La Paz flexibilizará cuarentena, no hay nada muy interesante. Aquí, Beni recibe refuerzos en la lucha contra el COVID. Los galenos brindarán apoyo, capacitación y realizarán una evaluación de la situación. No dice nada de que esta es una iniciativa no gubernamental, que incluso las donaciones que han llevado los médicos son cosas que han activado ellos y ellas, porque son hombres y mujeres, y también han ido enfermeras. Bueno, las mujeres invisibilizadas, pero además, llegada del personal de salud al aeropuerto de Trinidad. Esta es una cosa que ha nacido desde los médicos y las médicas. Expertos sugieren identificar recursos digitales para la educación virtual. Nada, o sea, ¿dónde está? FELCN incauta más de 122 toneladas. Industrias inician el retorno progresivo. O sea, este sí que es un periódico que no es más que propagador de coronavirus. No está informando nada. Vayamos, la página central. Evalúan uso de biotecnología para 5 productos agrícolas. La foto de Eliane Capobianco, que no nos sirve para nada. ¿Y a qué expertos consultan? Eliane Capobianco, o sea, la más interesada. Óscar Ortiz, ministro de Desarrollo Productivo. Marín Condori. Marcelo Pantoja, presidente de ANAPO, o sea, precisamente de los olleros. Y Theodor Friedrich, representante de la FAO. ¿Dónde está la contrastación de esto? Es una página central. Que pongamos de titular, queremos transgénicos ya para el engorde de la oligarquía del agronegocio cruceño.
¿Dónde está la contrastación que todo medio de comunicación que usa parte y contraparte, ahora están usando ese nombre para un programa que es parte y parte parcializada, debería llamarse en Canal 7? ¿Dónde está la parte y la contraparte? ¿Dónde están los argumentos a favor y los argumentos en contra? Y el marco legal nacional sobre este tema. Página central inservible. ¿Saben qué? Me indigna sobre todo, podríamos hacer esto con cualquier periódico. Y probablemente encontraríamos las mismas o más críticas. Lo que es indignante es que este periódico lo estás pagando tú, lo estoy pagando yo. Y es propagador de coronavirus. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con esta. Afines al MAS impulsan protestas con fines políticos. ¿Pero qué clase de titulares es? ¿De cómo saben? Ahora, yo, por ejemplo, masista, sí, porque cuestiono el uso del centro de aislamiento, que es un centro de corrupción municipal, porque el contrato no lo conocemos, porque es muy caro, porque hay muy poca gente allí. Y ya te tildan de masista. Entonces, no hay, por ejemplo, ni una evidencia, ninguno de estos está, de su fotito. Pobladores de Caracara se movilizaron hace una semana para demandar la flexibilización de la cuarentena y elecciones presidenciales. ¿Dónde está la bandera del MAS? No, es que está por debajo, ¿no? Pero no pueden afirmar así. El descontento de la población no es, por si acaso, le están haciendo un favor que no merece el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo ha salido así, pitando del país. ¿Dónde está Evo, Álvaro, sus ministros? Todos han huido con sus maletas llenas de plata para darse la gran vida que se están dando. La gente que estamos aquí es la gente que apostamos por la sociedad boliviana o que no podemos irnos a ninguna parte. Una u otra. Por si acaso, en mi caso, yo estoy aquí porque estoy apostando. Porque apenas se dio el golpe, a mí me ofrecieron una beca en Madrid para que salga de este contexto fascista. Y les dije, no, porque no voy a salir con la Virgen, con la radio, con mis compañeras, no voy a abandonar a mis compañeras. Porque tengo pues un compromiso, eso es básico. Entonces no es que los del MAS han huido. Hay descontento social en Sencata, en Caracara, en Patacamaya, ayer me he dado una vuelta gigante por el Mercado Rodríguez. Hay descontento social con el precio de los respiradores, hay descontento social con el centro de corrupción municipal, hay descontento social con la corrupción en YPFB, hay descontento social con el manejo de Entel, con el manejo de BOA. Hay un gran y gigantesco descontento social que no es masista. Bueno, Tribunal Supremo Electoral presupuesta compra de insumos de bioseguridad para proceso electoral. Esto es interesante, esto es lo único interesante, página 18, censo y circunscripciones frenan posibles ajustes en ley de escaños. Expertos coinciden en que debe existir una reforma de la Carta Magna mediante una asamblea constituyente para incrementar el número de puestos en el órgano legislativo del Estado. Yo estoy muy en contra de eso, o sea, porque ¿qué pasa ahora? Ahora están diciendo un ciudadano un voto y que pierdan el peso que tienen las áreas rurales y las provincias. Y no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso, porque muchos ciudadanos de las ciudades tienen una pertenencia ambivalente. Son, digamos, población urbano-rural. Y tienen una pertenencia ambivalente, la misma que estoy mirando aquí al frente, que es técnica de Radio Deseo. ¿Por qué no se desvinculan de su pertenencia rural? ¿Por qué no tiran su pertenencia rural al basurero? Por razones culturales, por razones políticas, por razones afectivas, por razones emocionales. Y por lo tanto, no puede el voto rural de pronto no valer nada
y aquí y que las ciudades manden. Porque entonces eso va a ser blanquear el Parlamento. Esta es una medida, o sea, los que quieren cambiar la lógica de representación, lo que quieren es volver a la clase política blanca monolingüe, que ya cuesta mucho trabajo histórico sacarla. Es muy importante que un voto en el altiplano, que un voto en la Amazonía, que un voto en las zonas rurales de Santa Cruz tenga peso y valga. Y que la supuesta clase política tenga que cargar con ese voto. Y tenga que interlocutar con ese votante, con esa votante. Y las poblaciones que están en las áreas urbanas, tenemos población gigante en la Ciudad del Alto, que es urbana rural. Y en Santa Cruz pasa tanto de lo mismo. La mujer que nació en una comunidad en el altiplano no pierde esa relación. Efectivamente no es comunaria, pero no pierde esa relación política y afectiva. Bueno, continuamos viendo este periódico propagador del coronavirus. No tengo noticias así grandes de que fuera del país las cosas están peor. Bolivia registra más de 1,000 contagios en una semana. Esta es la información inservible que nos da el CEDES cada día, porque no nos dicen sobre cuántas pruebas dieron negativas, en qué sectores se hicieron las pruebas, porque no hacen nada de este trabajo. Copa tenía desde marzo el informe de ascensos de las Fuerzas Armadas. Eva Copa no le da la gana de dar paso a los ascensos de las Fuerzas Armadas, y en esto la respaldo totalmente. Que se jodan los militares. Esto es muy triste, porque es verdad. CAO y pueblos indígenas pactan para fortalecer la producción agrícola. Esta es una noticia para llorar. La Cámara Agropecuaria del Oriente y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, CIDOP, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con la finalidad de crear una agenda común para impulsar la producción agrícola, pecuaria e industrial a escala nacional. El presidente de la CIDOP, Gregorio Ketty, manifestó en conferencia de prensa que el acuerdo denominado Unidos por el Campo está orientado a lograr mejores días para las familias de los pueblos indígenas y comunidades. Y eso es completamente falso. Y este es el acuerdo que va a legitimar los transgénicos en Bolivia. ¿A qué llamamos pueblos indígenas? ¿A qué llamamos representación indígena? ¿Cuánto se ha cooptado y destruido esa representación indígena? ¿Cuánto la representación indígena realmente es portadora de una visión contraria, antagónica al capitalismo? Durante la cuarentena hubo 12 feminicidios y 6 infanticidios. No, hubo 16 feminicidios. Hay que corregirle al periódico. Es una pena que niecitos saben. Y aquí algo que me da pena, porque es mi amiga, lo digo abiertamente, Jimena Galarza, en la tapa de su revista. Seguramente ella está súper orgullosa, miren, posa, es bien churra, pero francamente no creo que la tapa de la revista de un periódico que no tiene nada de periodístico, que es un mal gasto de dinero para los ciudadanos y las ciudadanas, un periódico que no tiene nada de información, no creo que la tapa de la revista sea el precio que deba pagar Jimena por su profesionalidad. Jimena era muy aguda entrevistando a las autoridades durante el MAS, y ahora se ha vuelto seda, y todas las autoridades del gobierno le dan entrevista a Jimena, y ella suavito. Eso no está pues bien. Lo siento mucho, Jime. Eso no está bien. Y bueno, flaco favor le hacen mintiendo por ella, porque aquí hay todo tipo de reportajes, pero cuando vamos a lo que hablan de ella, dicen Jimena es trasladada al centro de aislamiento en La Paz. Mentira. Jimena vivió su aislamiento en su casa. Jimena pudo hacer su aislamiento en su casa. Y bueno, flaco favor, aquí la foto con Melania Trump. Una pena. Bueno, aquí ya sí, arranca Sopa de Piedras.